Bueno, muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este último webinar del ciclo 2021 organizado por la Red Revivir. Creo que a la mayoría de los que se están sumando ya hemos tenido el placer de compartir otros espacios de encuentro, así que gracias por acompañarnos en este año, gracias por este apoyo que estamos recibiendo. Y bueno, tengo el placer de presentarles en esta tarde el webinar titulado Una mirada al futuro, uso de la biomasa con fines energéticos en Paraguay, que va a estar a cargo del profesor doctor Roberto Lima Morra, quien es parte del Centro de Tecnología Apropiada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de Paraguay. Tenemos el privilegio de que nos acompañe el profesor en esta tarde, así que, profesor, muy bienvenido. Muchas gracias por esta gentileza de sumarse a este ciclo. Toda la palabra es suya y una vez que terminemos los 20-25 minutitos de exposición, y ya saben que tienen habilitado el espacio del chat para ir dejando sus preguntas y yo se las voy a compartir después al profesor. Así que, profesor, le doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto de poder estar compartiendo con ustedes en esta tarde, acá con mucho frío, ¿verdad? Entonces, comenzamos. Yo lo que le voy a presentar va a ser la gestión que se está haciendo a nivel país en cuanto al uso de la biomasa. Y un poco los conflictos internos de cómo se lo ve a la biomasa internamente a nivel país. No vamos a hablar sobre tecnología propiamente dicho, sino más bien de las gestiones que se realizan en cuanto al uso de la biomasa. Esto es un poco para poner un poco en el tema, ¿verdad? Paraguay, gracias a las dos hidroeléctricas que compartimos con Argentina y con Brasil, prácticamente somos a nivel mundial el mayor generador por persona y compartimos con Brasil los récords de producción de energía hidroeléctrica a nivel mundial. Pero graciosamente, ¿verdad? El uso de la energía para uso térmico y de vapor está concentrado no en las hidroeléctricas, sino en el uso de la biomasa de leña, de carbón vegetal y de desecho de cosecha, ¿verdad? Entonces, de ahí es que surge un poco esta controversia, ¿verdad?, entre la gran disponibilidad de energía limpia, como se le denomina también, ¿verdad?, que es la hidroeléctrica, versus la energía proveniente del uso de la biomasa, ¿verdad? Y sobre todo por la falta de un control en cuanto a la forma en que se les está aplicando el uso de esto. Bueno, aquí simplemente para mostrar las dos mayores hidroeléctricas, ¿verdad? Tenemos otra que es la Caral, que es netamente nacional, ¿verdad? Entonces, Paraguay tiene para uso, ¿verdad?, le sobra energía, ¿verdad? Prácticamente en este momento, gran parte de la energía que se produce en estas dos hidroeléctricas le están consumiendo los países hermanos, ¿verdad? Y acá se puede ver cómo a partir del ingreso de operación de la represa, la hidroeléctrica de Itaipú en el 83, cómo sube la producción de energía hidroeléctrica versus
crecimiento continuo que igual persiste en el uso con la energía de biomasa. Esto es un gráfico bastante representativo porque nos da la pauta que si bien ha habido un aumento en el consumo hidroeléctrico, el uso de la biomasa no ha tenido mayor fluctuación en el consumo, ¿verdad? Y acá tenemos otro detalle, ¿verdad? De cómo está compuesto este consumo de biomasa y en donde se puede ver ahí comparado con el petróleo, ¿verdad? Que es el que le sigue en competencia, que es el que se está usando más para combustible de la parte de vehículos, ¿verdad? Y la parte hidroeléctrica, que es la parte que mayor consumo está entre el uso normal de electricidad, de las viviendas, ¿verdad? Y la industria, pero no para consumo térmico, ¿verdad? Y si bien acá aparentemente hay una pequeño decreciente de lo que es la biomasa y aparentemente hay una competencia, no es muy significativo tampoco este cambio. Dentro de lo que es puramente la parte de biomasa, la leña, o también acá se le suele decir el metro, o la raja, que tiene otros diferentes usos, forma de uso, es la que el mayor consumo que se tiene, ¿verdad? Incluso más que los residuos de uso agrícola y que el carbón vegetal, ¿verdad? Y los de alcoholes que son derivados, ¿verdad? Del uso de la biomasa, ¿verdad? El etanol. Entonces, acá vemos el consumo, está dentro de esto, el 51% es de consumo residencial. El sector industrial le sigue y la exportación es un rubro que no ha quedado aparte, ¿verdad? Tiene un significativo también interesante, sobre todo por el impacto que ha tenido en Europa, llegar incluso a ser Paraguay el mayor exportador de briquetas vegetales, ¿verdad? Para Europa, ¿verdad? Entonces, si bien dentro de la torta no aparenta mucho, pero sí es significativo. Un dato también importante es que esto el tema del consumo de la leña tiene principalmente, como le decía, ¿verdad? Es uso doméstico. Entonces, ahí para cocción de los alimentos comienza a ver ahí surgir los problemas, ¿verdad? En cuanto a poder hacer una trazabilidad del uso de estas biomasas, ¿verdad? Y los problemas propios, ¿verdad? Que se tiene, ¿verdad? Con la cocción, con cocinas no preparadas, cocina con bajas eficiencias, y que también provoca, ¿verdad? Problemas a la salud de la población, ¿verdad? Entonces, y lo significativo es que el uso de la energía eléctrica prácticamente ya llega al 100% del país, ¿verdad? Son comunidades o pequeñas viviendas muy aisladas que no tienen todavía acceso a la energía eléctrica, ¿verdad? O sea, ya el consumo normal de las viviendas, prácticamente ya el 100% son a través de energía eléctrica.
se hizo binacional, le hicieron varias campañas tratando de propiciar uso de cocina a inducción, cocina eléctrica, ¿verdad? Los cuales no dieron mucho resultado esos programas. Además, ¿verdad? También hay un tema en la cocina, ¿verdad? Un tema que en otras presentaciones también había mencionado, ¿verdad? Que cuando se hace la comparación entre la cocina eléctrica o a inducción contra el alimento cocido a leña, el consumidor tradicional te dice que el gusto es diferente, que el sabor, la cocina a leña no tiene comparación, tiene otro sabor mucho más sabroso y que es lo máximo, ¿verdad? Y que la comida a inducción no tiene sabor insusa, ¿verdad? Bueno, entonces el problema era en esto como estamos hablando, es que son precarios, ¿verdad? Hay dispersión de energía, hay contaminación del ambiente, y también a veces simplemente se usan lo que hay en la biomasa que encuentran más próximo, ¿verdad? del hogar y con bajo poder calorífico y a veces provoca más humo que calor, ¿verdad? Y bueno, eso por supuesto, ¿verdad? Gran concentración de monóxido de carbono en el ambiente y todos los problemas, la salud, sobre todo de las personas que se encargan de la cocción de los alimentos en esos lugares. Y muchas veces esos lugares se encuentran junto a donde duerme la familia, ¿verdad? Comunidades muy pobres, ¿verdad? Y sobre todo en esta época de mucho frío, ¿verdad? Entonces usan como estufa, ¿verdad? Como calentador también del ambiente y provoca, ¿verdad? Anualmente suelen provocar el fallecimiento de una o dos, tres personas por asfixia, ¿verdad? Por la contaminación de los gases, ¿verdad? Entonces eso es también una cuestión que hay que, no menor y que hay que, o sea, hay que tenerlo muy en cuenta también, que es parte un poco de este consumo de la biomasa, ¿verdad? Ahora, en el sector industrial, se sigue utilizando preferentemente la leña, ¿verdad? Como fuente de energía. Hace poco, esta semana, a principios de semanas, justamente me habían hecho una entrevista en donde consultaban también sobre las tendencias, ¿verdad? ¿Cuál sería la tendencia futura de este uso, ¿verdad? Si las industrias estarían pasando a consumir otro tipo de energía, o sea, de combustible, ¿verdad? Para sus calderas o producir su energía térmica, ¿verdad? Y bueno, eso lo vamos a ver al final, entonces mi conclusión, ¿verdad? Entonces, la mayoría de la industria, sobre todo las pequeñas, ¿verdad? Dependen directamente de este uso, ¿verdad? Para hacer sus panes, lo que llamamos las chipas acá, ¿verdad? La cocción del barro y otros, que son artesanías, ¿verdad? Que son de nivel familiar, ¿verdad? Eso dependen prácticamente el 100% para ese uso. En cuanto a nivel de las industrias más grandes,
Tenemos ahora una política, ¿verdad? Un programa nacional que quiere certificar el uso de esta biomasa, ¿verdad? Entonces a partir del mes pasado se entró en vigencia y la obligatoriedad de que todas las industrias declaren, ¿verdad? La cantidad de consumo que tienen y de dónde están proviniendo su biomasa, ¿verdad? Y eso también va a haber un registro de todos los niveles, ¿verdad? Desde la industria, el transportista, los acopiadores, los productores, ¿verdad? Entonces, eso se está ya entrando a regir, ¿verdad? Entonces esa cadena de la producción, ¿verdad? Ya es una obligatoriedad, y eso está ligado a otros certificados, como ser la licencia ambiental, la posibilidad de acceder a créditos bancarios y otros documentos de exportación o de trámites, ¿verdad? No podrán realizar si no están alineados con este programa. Tiene un objetivo, ¿verdad? O metas, ¿verdad? Que para el 2025 alcanzar ya el 100% del uso de biomasa certificada en las industrias, ¿verdad? Entonces, eso es la tendencia, ¿verdad? Que se está dando. Por otro lado, para paliar un poco esos déficits en cuanto al uso de biomasa certificada, entonces se está implementando programas de fortalecimiento para crecimiento de bosque multifunciones, en donde se puedan tener o manejar, ¿verdad?, en forma sustentable la generación o la producción de biomasa para la certificada, ¿verdad? Y a la vez también fortalecer el consumo a nivel de las cocinas familiares, ¿verdad? Este programa de PROESA, que es Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático, tienen una alianza de las principales instituciones del sector. Está liderado principalmente por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Viceministerio de Minas y Energía, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en donde está esto ligado también a los compromisos de país en cuanto a las declaraciones de los inventarios de gases de efecto invernadero. Dentro de eso, debido a justamente que el 95% de los hogares pobres, extremadamente pobres, que se estima entre 300 y 400 mil familias, utilizan directamente esta leña como elemento de cocción para su alimento, ¿verdad? Y el 88% no tienen luego una cocina formal para la cocción. Y se estima un 12,5 toneladas al año de leña y carbón, ¿verdad?, por familia, ¿verdad? Entonces, debido a esta necesidad y a modo de promocionar el uso de cocina y de cocina con buena eficiencia, cocina leña, o sea, no es cambiar
la tecnología o el uso de la biomasa, sino es mejorar la calidad de cómo están realizando. Entonces está previsto la provisión en forma de donación entre 7.500 a 9.000 cocinas, ¿verdad? Bueno, como le decía, ¿verdad? Estos son parte de las declaraciones nacionales, ¿verdad? En cuanto a los compromisos que asume el país como dentro de lo que es la política de cambio climático y adaptación al cambio climático. Y esto, bueno, el objetivo es reducir los riesgos a la salud. Además hay otro programa que es de promoción de uso eficiente de biomasa, también impulsado, ¿verdad? Por las dos instituciones y además por Euroclima+, ¿verdad? Y donde se apoya, ¿verdad? Se aporta, ¿verdad? Sobre los dos principios principales, la herramienta de cálculo libre de acceso, que es un instrumento que está disponible en el Ministerio del Ambiente para que los propios agroindustriales, ¿verdad? Puedan estar estimando, ¿verdad? Su consumo, y otro, una campaña de comunicación y visibilización para el programa, de forma a que se pueda conocer y entender los beneficios que va a tener este programa. Bueno, y entonces, no terminando, sino que dando un poco la discusión, ¿verdad? Dejando como parte de la discusión, le decía, ¿verdad? Cuando me preguntan, ¿verdad? ¿Cuál va a ser entonces el futuro en el Paraguay con la biomasa? ¿Vamos a ir intercambiando, vamos a ir dejando, vamos a ir hacia la hidroeléctrica, hidroenergía? Mi respuesta, mi predicción es que en lo que es el uso de las industrias grandes, es muy complicada. Las grandes industrias no cambian de por sí nomás la tecnología, ¿verdad? Y lo tienen bastante establecido, y trabajan muy bien con la trazabilidad de sus leñas, ¿verdad? De su biomasa. Muchas otras, entre la alcoholera, por ejemplo, o las azucareras, el resto del uso que acá se usa a través de caña de azúcar, el bagazo, es un residuo que es muy costoso la disposición o deshacerse de ese residuo, y el uso como energía de ese le es muy favorable. Entonces, ese sector indudablemente no va a cambiar esa tendencia, además cada vez se va mejorando, ¿verdad? La tecnología para mejorar el rendimiento térmico y de poder calorífico, aprovechar el poder calorífico que tienen estos residuos. Por otro lado, el sector alimenticio normalmente tienen mucho también desperdicio en cascarilla, restos, ¿verdad? De los productos, de la materia prima que utilizan, y también es muy cómodo, muy propicio a ello el uso de quemar parte de esto como parte de su combustible, ¿verdad? Y bueno, y así en la gran parte de los que utilizan,
Y por otro lado, el sector de hogares, ¿verdad? En Paraguay no tenemos gas mineral, gas natural, y se usa GLP, ¿verdad? Y son normalmente por bidones, por garrafas, ¿verdad? Y esos contenedores tienen toda la incomodidad para el transporte, para llevar en los sectores rurales. Entonces, este sector rural, esas 400.000 familias, no difícilmente cambien a gas para la cocción, que es el otro competidor, ¿verdad? Para la cocina, ¿verdad? Cambiar a energía hidroeléctrica, como estábamos comentando, ¿verdad? Es también muy difícil y muy poco, ¿verdad? Lo que estarían cambiando, y más bien sería tipo para recalentar o hervir agua o pequeñas cosas así, pero el fenómeno cultural pesa mucho, y también el tema de la forma de conseguir, ¿verdad? Es una energía prácticamente sin costo, ¿verdad? Contra el consumo de electricidad hidroeléctrico, que es, tiene un valor considerable comparado con las otras energías, con el gas GLP o el costo cero, ¿verdad? Que hoy tienen con la leña, y que prácticamente lo recogen del fondo de sus casas o de las calles, ¿verdad? O sea, lo tienen a muy fácil acceso, ¿verdad? Entonces, la biomasa no tiende a ir desapareciendo o ser reemplazado. Entonces, de ahí es que muy importante que sigan estos programas de, por un lado, certificación que va más apuntado hacia los grandes consumidores, y sobre mejorar el consumo o la cocción de los alimentos, ¿verdad? Para mejorar entonces el rendimiento que tienen esa cocina, y mejorar la calidad de vida de la población que usan ese medio, ¿verdad? Entonces, por el momento, y creo que sin mucho temor a equivocarme, en los próximos 10 años no estaríamos variando esta matriz energética que tenemos. Sí es importante hacerlo sustentable, ¿verdad? Para que garanticemos, ¿verdad? La calidad y la salud de la población de la futura de nuestro país, y también entendemos, ¿verdad? Que lo que cada uno hace no nos afecta solamente a nosotros, sino hoy sabemos que el esfuerzo que hagamos cada uno tiene un beneficio a nivel global de todo el mundo, ¿verdad? Del planeta. Entonces, sigue pensando en esa forma, ¿verdad? Entonces, sin perjuicio entonces de disminuir las áreas boscosas, sino al contrario, aumentar nuestras áreas verdes y mejorar entonces la eficiencia para que esos puedan abarcar a mayor demanda. Entonces, eso sería un poco la perspectiva que nos está llegando acá en los próximos años. Bueno, quedo ahí a la consulta, y muchas gracias por la atención. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, profesor. Súper interesante y completa la exposición que nos ha brindado en esta tarde. Sí, han surgido varias consultas, así que bueno, le voy a tratar de acercar lo más rápidamente posible, como para que no nos excedamos mucho en el tiempo.
La primera, de parte de Midori Nakashima, quien consultaba qué tipo de residuos son los más utilizados como biomasa para generación de energía térmica y eléctrica, considerando ese gráfico del consumo ¿no? de recursos de biomasa que había compartido. Y había una categoría que mencionaba residuos. ¿Cuáles serían los más utilizados? Perfecto. Ese 20% de la biomasa que se usa de energía son lo que último le estaba explicando, son lo que se usa en las industrias de los residuos agrícolas, ¿verdad? Del, eh, que son el bagazo, cascarilla, desechos de la producción de alimentos, ¿verdad? O sea, no tenemos uso de residuos como residuos sólidos urbanos, ¿verdad? No se está aprovechando esa biomasa. Perfecto, profesor. Después quería saber, Gabriel Fenoglio, con respecto al tema del alcohol como biomasa, ¿de dónde se obtiene? ¿Con qué proceso? Preguntaba. Bueno, es a través de la caña de azúcar. Acá el 100% de las alcoholeras procesan la caña de azúcar y del resto después del trapichado, del estrujado de la caña, queda lo que denominamos el bagazo, o sea, el residuo del estrujado, y ese, por supuesto, también posee, por la sacarosa que tiene, ¿verdad? Ahí interno, es alto porcentaje de energía, kilocalorías. Muchas gracias, profesor. Después había consulta con respecto a si tenía alguna información disponible de cuántas toneladas de madera son necesarias para producir una tonelada de carbón vegetal, y por otro lado, si podría hacer alguna mención a los precios con respecto a la leña por tonelada que existen allí en el país. Justo, lastimosamente no, en este momento tengo esos datos, ¿verdad? Pero no. No hay problema, profesor, los podemos No me compartir después. no me estoy recordando, le pido disculpas, ¿verdad? Pero es muy barata, ¿verdad? O sea, relativamente comparando con precios de otros, es muy barato. Incluso recuerdo que creo que un par de años, 2 años por ahí, o 3, estuvimos comparando los precios, ¿verdad? Con los amigos de Revivir, con los colegas, ¿verdad? Y en cómo se comercializaba el carbón vegetal y la briqueta en el comercio normal, en el comercio doméstico, ¿verdad? O sea, en los supermercados, en las tiendas de alimentos, ¿verdad? Siempre existe el carbón y la briqueta, porque son elementos que aquí el consumo de los barbecue, del asado de carne, ¿verdad? Es una costumbre cuasi religiosa, ¿verdad? Que eso la familia normalmente por lo menos una vez a la semana consumen un asado y entonces lo hacen con carbón vegetal, con briqueta y en algunos casos con leña, ¿verdad? Entonces, eso están por eso disponible y embalado, bien en bolsita de 3 a 5 kilos, con toda su referencia, ¿verdad? Y un costo muy bajo, alrededor sería más o menos $0.50 por kilo, algo por el estilo o menos todavía. Muy bien, muchísimas gracias. Otra consulta. Planteaba José David García
que una de las problemáticas de la provisión de pellet en Argentina es la relación del precio de comercialización local versus el precio internacional, ¿no es cierto? Y que es más atractivo el comercio exterior. Y me mencionaba y preguntaba, conociendo que Paraguay cuenta con grandes facilidades de comercio exterior, ¿cómo se está previendo llegar con biomasas densificadas socialmente para cubrir los plazos previstos? Entiendo que en relación a los compromisos asumidos. Sí, bueno, eh, hoy en día estamos atravesando un problema de transporte muy pesado, ¿verdad? O sea, no solo coincidentemente se da también un problema de manifestaciones de los transportistas terrestres, ¿verdad? Pero normalmente esto se transporta por barcaza, ¿verdad? Vía fluvial, y tenemos casi la mitad de nuestros ríos sin posibilidad de navegación, ¿verdad? El río Paraná y el río Paraguay están casi en sus máximas históricas. El río Paraná hizo una baja del orden que que no se da hace 60 años, en 1940, y el río Paraguay está en su nivel cero hidrológico de referencia, que queda a 55 centímetros del mínimo histórico, que casualmente se dio hace 2 años, ¿verdad? O sea, estamos teniendo unas sequías también muy grandes. Entonces, bueno, esos compromisos también están ligados al transporte cuando estamos hablando de eso, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento por ese lado, el cumplimiento de la provisión, no sé cómo va a estar, ¿verdad? En cuanto a garantizar el certificado de la biomasa, sí, saldrían, esa es la idea, ¿verdad? Que toda la biomasa que es para ser exportada tendrá que ser certificada, ¿verdad? Y para 2025 ya alcanzar el 100% de todo lo que de la biomasa legalmente aprovechable o que se usa, ¿verdad? O sea, para exportación, consumo interno, consumo doméstico o industrial, sean de la producción certificada. Ese es lo que se está buscando. Bien, había otras consultas precisamente vinculadas con el tema de la certificación. Preguntaba, por ejemplo, Zacarías Brizuela, en relación a esto, que si bien hay exigencias, digamos, en cuanto a, en el caso de las industrias, consuman leña certificada, quizá el mercado todavía no está dando respuesta a esa demanda, ¿no es cierto?, que se está generando. Si conoce de alguna manera en qué medida ese mercado sí se está ofertando, qué proporción, digamos, de lo que tendrían que estar empleando las industrias sí se está pudiendo cubrir con biomasa certificada. No sé si podría comentar algo con respecto a eso. Sí, por eso yo le hacía una comparación. Las grandes industrias, los grandes consumidores de biomasa, prácticamente hoy usan, digo prácticamente, ¿verdad? Porque no puede haber alguna de las industrias que no cumpla, ¿verdad? Pero de las que conozco, las que tengo conocimiento, sí, en todos sus campos, los campos que le proveen su biomasa, son ya campos certificados, y tienen la trazabilidad desde los campos hasta la recepción en planta, ¿verdad? Por supuesto que en la industria, por eso están las familiares, las de medianos tamaños, que hoy en día todavía se están
surtiendo del mejor, la mejor oferta, ¿verdad? Entonces, eso todavía no tienen. Tampoco hay una obligatoriedad, o sea, de que el 100% ya estén certificados, ¿verdad? Entonces, sí, ya hay esa tendencia. No le comentaba, me olvidé de hacer un comentario. Hay otro gran consumidor que son las cementeras, la industria cementera. Hoy tenemos 3 industrias cementeras bastante grandes, las 3, y ellos son consumidores, normalmente consumidores natos de biomasa de leña, ¿verdad? O sea, como leña. Pero ya 2 de ellas están preparadas y están ya consumiendo NFU, neumáticos fuera de uso, ¿verdad? Como parte de combustible, ¿verdad? O sea, ellos están en parte reemplazando la biomasa por NFU, ¿verdad? Ahí habría un pequeño descuento, ¿verdad? En el consumo, ¿verdad? Pero si bien son 3 industrias, son alto consumidores. Buenísimo. Y hay varias consultas en realidad vinculadas con el tema de las tecnologías. Ya como para ir cerrando, tengo esta y unita más y ya cerramos. Querían saber qué tipo de tecnologías se estaba promoviendo un poco desde el Estado Nacional, como dispositivos de cocción y calefacción para los hogares domésticos, y si, por ejemplo, se han considerado el tipo de estufas de alta eficiencia, como las Pazzari, que son estufas bien conocidas en México, o alguna otra, o qué tipo de dispositivos son aquellos que incorpora el gobierno en la promoción. Sí, entiendo que son de ese tipo, la que se están, por el nombre mismo, tal vez, pero son de alta eficiencia calorífica, ¿verdad? Por eso entiendo que estamos hablando de la misma idea, por lo menos, ¿verdad? Entonces, sí, serían de este tipo. Buenísimo. Y faltaría, bueno, una última consulta, ya quizá un poquito más puntual. Preguntaba Ricardo López Zavala, ¿cuál sería la razón por la que no se están utilizando los RSU como biomasa? Los NFU, ¿verdad? O RSU. RSU, sí, los residuos sólidos urbanos. Sí, los residuos sólidos urbanos. Y simplemente todavía hay un rechazo, ¿verdad? Como inversión, o sea, como temor por un lado y por la famosa dioxina y furano y por que se pueda garantizar el control, ¿verdad? Sobre las emisiones, ¿verdad? Además, todavía nuestro RSU tiene alto contenido de humedad y relativamente no tan alto, vamos a decir, poder calorífico, ¿verdad? Entonces, desalienta un poco también por ese lado, ¿verdad? Como país chico también, ¿verdad? Y con exceso de energía eléctrica, tampoco se hace muy competitivo, ¿verdad? La transferencia, eso también se ha estudiado, la transferencia de la energía producida a través de RSU para un relleno, ¿verdad? Y pasar a la red nacional de electricidad.
hay varias limitaciones. Y entre una de esas es que el consumo debe ser monopólica, ¿verdad? Entonces, debe ser entregado a la empresa, y la empresa es la que debe distribuir la energía, ¿verdad? Entonces, tiene ahí varias complicaciones que todavía no se pusieron a debatir bien como una alternativa, si va a ser o no una alternativa, ¿verdad? Tal vez en el futuro yo creo que va a llegar el momento, ¿verdad? Así como toda tecnología se fue implantando, ¿verdad? En los países europeos, por ejemplo, ¿verdad? Mismo, ¿verdad? España todavía está debatiendo sobre el uso de los RSU para la producción de electricidad, ¿verdad? Si bien ya están usando, pero sigue siendo todavía una mirada, ¿verdad? Sí, depender 100% como el método de eliminación de residuos, ¿verdad? O sea, porque siempre llega a ese momento, ¿verdad? Depender de esa tecnología para la disposición final del total, o prácticamente el total de los residuos, ¿verdad? Entonces, es también un tema a debatir. Todavía falta varios años para eso. Yo creo que después de los próximos 10 años tal vez todavía estemos pensando en esa tecnología. Bueno, profesor, muchísimas gracias por este amplio panorama que ha brindado en esta tarde. Le estoy acercando en esta hora todas las felicitaciones del chat, una charla muy interesante, muchas felicitaciones, ponen, bueno, los asistentes, así que le agradecemos muchísimo por esta gentileza, por esta disposición para, bueno, un poco plantear, ¿no? Este pequeño debate que se hace de esta manera, ¿sí? Nos hubiera gustado que todo el mundo esté participando, pero bueno, es imposible. Así que, profesor, muy agradecido con su presentación, muy complacidos con lo que nos ha compartido en esta tarde. Le voy a dejar la palabra para que se pueda despedir de la audiencia y después yo voy a hacer un pequeño cierre. Muchas gracias. Entonces, gracias a todos por su presencia, a los que estuvieron consultando también el agradecimiento para ellos, ¿verdad? Y ojalá, ¿verdad? En próxima podamos hacerlo presencialmente, ¿verdad? Y encontrarnos en forma un poco más cerca, ¿verdad? Y no simplemente a través de forma tan fría, así a través de los monitores, ¿verdad? Entonces, simplemente agradecer, ¿verdad? A todos, a Silvina por su coordinación, por ese empuje que siempre ha puesto para todos estos webinarios, y por supuesto a todos los colegas de Revivir, a todos los compañeros que están conectados. Un saludo de Paraguay a todos, y que se cuiden, ¿verdad? Y que nos encontremos próximamente. Muchísimas gracias, profesor. Solamente cerrar diciendo que, bueno, con esto concluimos un tercer ciclo ya de webinarios desde que iniciamos con nuestra actividad como red. Así que muy agradecidos a todos los que nos han acompañado hasta aquí, a los que se fueron sumando. Muchas gracias. Y sí queremos elevar nuestra gratitud al programa CITED, que es el que facilita y financia nuestras actividades como red. Así que para aquellos que no lo conocen, es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Los invitamos a que visiten la página y vean las otras redes que están funcionando en la región. Muchas gracias a ellos, y también de manera especial un agradecimiento a la Universidad Nacional de Salta en Argentina, que nos ha brindado el soporte logístico de la plataforma para que podamos hacer estas transmisiones en este año. Muchas gracias, y de manera muy particular a nuestros queridos socios que estuvieron involucrados en este año. Muchas gracias por su tiempo, por toda la riqueza que nos han compartido, y a todos los que están escuchando, saben que estamos colgando todos los videos en nuestros canales sociales, así que los que llegaron tarde, los que quieren volver a ver los videos, están todos disponibles
disponibles. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes, buen fin de semana para todos. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Chao, chao. Un gran saludo. Hasta el próximo ciclo.